Bien. Bueno, en la clase anterior con el ingeniero vieron tres o dos tipos de ensayos no destructivos, es decir, los ensayos no destructivos son aquellos en que no se necesita, digamos, romper el material para hacer el estudio. En las primeras clases y a lo largo de toda la materia se vino recalcando de que el estudio de la microestructura es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Porque la microestructura está relacionada con el tratamiento térmico, con las propiedades mecánicas, con la resistencia a la corrosión. Entonces, para conocer, digamos, el estado de un material, necesitamos conocer su microestructura. Bueno, ¿cómo hacemos para conocer la estructura de un material? Lo hacemos mediante el análisis metalográfico. ¿Se acuerdan al principio cuando se prepararon las probetas, tanto cerámicas como metálicas? Se hacía el análisis metalográfico sacando un espécimen, o sea, es decir, una parte del material de estudio. Se preparaba la probeta y luego se atacaba y se veía al microscopio cuál era su estructura. Es decir, ese es un ensayo de tipo destructivo, porque yo estoy sacando una parte del material. Pero hay una límite. Cuando esto se empezó a estudiar, es decir, los ensayos no destructivos, la metalografía no destructiva, se encontró que había una limitación para el control de falla cuando el material está en servicio. No podemos, cuando está en servicio, cuando está trabajando, por ejemplo, una cañería o algún elemento de máquina, no podemos sacarle un pedazo y para hacerle un estudio metalográfico. Eso sería un ensayo destructivo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se necesitaba es hacer o estudiar su microestructura, lo que se dice in situ, es decir, en el lugar, y quien ideó, digamos, la forma de hacerlo fue un ingeniero francés, un metalógrafo, que, digamos, ideó dos métodos. Uno, porque ustedes saben que para hacer un estudio metalográfico, primero hay que pulir la probeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a pulir una cañería que está en servicio? Entonces, él ideó la forma de, digamos, pulir in situ y además, la otra parte desarrolló un elemento que donde podía quedar impresa la microestructura del material. Ya vamos a ir viendo de qué se trata. Es decir, primero ideó el método para poder pulir y atacar la probeta, digamos el material que está en servicio, y luego cómo esa microestructura puede quedar impregnada o puede quedar, digamos, o sea, cómo podemos obtener esa microestructura sin sin sacar el material de donde está trabajando. La metalografía, o sea, no sacar el material, o sea, no destruir el material, como su nombre lo indica, constituye la metalografía no destructiva, como lo era también el ensayo de ultrasonido que ustedes vieron en la clase pasada, o el ensayo de partículas magnéticas o de tintas penetrantes. Todos esos son ensayos no destructivos porque nosotros lo hacemos sobre, digamos, la pieza que está en su conjunto. No sacamos un pedazo del material para poder estudiarlo. Esta metalografía no destructiva en este caso nos va a dar una información de la microestructura, de los componentes, que trabajan sobre todo a altas presiones y temperaturas. Por eso le hablaba de cañerías, de calderas,
En todos estos elementos es muy necesario este estudio, digamos, o sea, estos ensayos no destructivos, porque me van a dar una indicación del comportamiento que va a tener ese elemento en el futuro. Es decir, cómo, de acuerdo a su microestructura, cómo va a ir evolucionando, cómo van a ir evolucionando sus propiedades, de manera de que yo sé qué es lo que va a pasar con ese material en el futuro. Si evoluciona bien, el material va a tener un buen comportamiento. Si evoluciona mal, por supuesto que eso se va a traducir en una falla en el material. Los cambios, lo que se puede ver con este estudio, ¿no es cierto?, son los cambios microestructurales. Por ejemplo, en el acero se puede ver una esferoidización, es decir, la presencia de carburos esferoidizados que originalmente tenían una estructura perlítica. Ustedes se acuerdan, la estructura perlítica era una estructura laminar. Entonces, al encontrar, digamos, estas, digamos, estructuras esferoidizadas, me indican que algo se ha producido con respecto a la parte térmica. Y por lo tanto, el material se está degradando. Y al degradarse, por supuesto que va a perder las propiedades mecánicas. Cuando nosotros medimos el espesor, por ejemplo, debido a que hay una pérdida de espesor debido a la corrosión, estamos viendo un mecanismo de falla, pero no nos da información sobre los mecanismos que producen esa degradación microestructural. Por eso es necesario estudiar la microestructura. Ahora, no existe una sola técnica que me diga cómo va a fallar el material, ¿no es cierto? Es todo un conjunto de ensayos que al tener todos esos ensayos uno puede digamos, inferir qué es lo que está pasando con ese material. Cuando nosotros estamos o sea, cuando digamos el elemento que a considerar una máquina, un equipo, está en operación y se hacen las paradas em, para los mantenimientos y justamente para ver cuál es su estado, y se evalúa, digamos, la integridad para estimar y se estima, digamos, su vida residual. Ustedes ya conocen qué es el término integridad y conocen qué es la vida residual, ¿no es cierto? Para refrescarles, la integridad estaba relacionada con, ¿no es cierto?, el nivel de defectos que se podía detectar en un componente. Es decir, nosotros necesitamos ver o sea, el daño acumulado que hay en un elemento. ¿Y para qué necesitamos conocer, digamos, ese estado de defectos que tiene el material para poder calcular así su vida residual? Es decir, ese intervalo de tiempo que tiene el componente y que puede ser mantenido en servicio, con, por supuesto, sus parámetros bien definidos, antes de que, digamos, pierda su funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, es necesario justamente estos dos, digamos, tanto la integridad y el cálculo de vida residual, para saber, digamos, cómo va a evolucionar ese material. Y eso lo vemos a través de, en este caso, de la técnica de metalografía no destructiva, que es la técnica de la réplica. Estas técnicas de metalografía no destructiva son de mucha ayuda, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, la relación directa que hay entre estructura y propiedades. Entonces, en consecuencia, también va a haber una relación entre la evolución de esa microestructura y la variación que pueda tener de las propiedades mecánicas. Lo ideal es evaluar desde el punto de vista, desde el punto de partida, es decir, ustedes están, digamos,
digamos, haciendo una planta, o sea, están montando una planta, entonces lo ideal es hacer el análisis desde el punto de partida, es decir, tenemos que ver el estado microestructural del material antes de que se ponga en uso. De esa manera, después se va a ir viendo a través del tiempo cómo va a ir evolucionando esa microestructura. Es decir, hacemos el estudio microestructural una vez hecho el montaje. Ahora, en las aplicaciones industriales y tecnológicas, las causas más frecuentes de rotura de elementos, estamos hablando de elementos, por ejemplo, y sobre todo que deban soportar presiones y temperaturas, son siempre de origen tanto mecánico, que en este caso son defectos que están ligados a la fabricación del componente. Por ejemplo, se pueden producir cuando están laminando el material, se pueden producir pliegues. Esa sería, digamos, una falla de origen mecánico que se ha producido, ¿no es cierto?, en la producción del material. Otra falla puede ser de origen químico, como lo dice ahí, que están asociadas a problemas de corrosión. ¿Se acuerdan que habíamos visto en aceros inoxidables los distintos tipos de corrosión que se pueden dar? Bueno, en otros aceros también, ¿no es cierto?, se dan estos procesos de corrosión y estos pueden ser, se pueden detectar también por réplicas, el mecanismo de degradación. Por ejemplo, si ha ocurrido una corrosión bajo tensión o si ha ocurrido una corrosión intergranular, se puede detectar a través de esta metalografía no destructiva esta falla que ha tenido un origen químico. O sea, origen químico porque ha sido producido por una corrosión. Y ahora también tenemos fallas de origen térmico. Cuando, por ejemplo, se produce una elevación anormal de la temperatura de trabajo del componente. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que podían encontrar aceros que tenían películas no conductoras en el interior digamos, de esa microestructura? Entonces, esas películas o esas estructuras hacían que se produzca un gradiente de temperatura y entonces se producía el calentamiento de determinadas zonas del material. Esos calentamientos, por supuesto, no están previstos. Uno cree siempre de que el material está bien y de que no va a ocurrir ese tipo de fallas, pero algunas veces por que digamos, la microestructura, es decir, la parte interna del material tiene alguna falla, entonces se producen alteraciones en, digamos, debido justamente a, a fenómenos térmicos. Bien. Con esta técnica es posible detectar varias cosas. Se pueden detectar, por ejemplo, transformaciones tales como grafitización. El carbono de los carburos pueden llegar a grafitizarse. La globalización, como yo les decía hace un momento, es decir, la perlita se globuliza, es decir, de estructura laminar pasa a estructura en forma de glóbulos. O se puede detectar también martensita o sea, la producción de martensita en el cordón de soldadura, cuando ha ocurrido digamos, un temple en esos cordones de soldadura, su estructura va a ser martensítica, entonces podemos detectarla a través de estos ensayos o estas técnicas metalográficas. Todo esto
hace otros tipos de, digamos, de otros fallas que se pueden detectar son, por ejemplo, envejecimientos térmicos, fluencia, fragilización y toda una serie de digamos, fallas que se van a traducir en el deterioro del material. Entonces, todos estos pueden derivar, por supuesto, en accidentes graves y la consiguiente parada con la pérdida, digamos, económica que eso puede conllevar. Ahora, ¿cómo se hace esta técnica llamada técnica de la réplica? Esto, o sea, los pasos que se siguen están de acuerdo, como lo dice ahí, a la norma ASTM, y los pasos que se llevan a cabo son los siguientes. En primer lugar, es una inspección visual, es decir, nosotros tenemos que mirar el equipo, el componente que estamos estudiando, tenemos que hacer toda una inspección visual a través de este material para ir viendo los lugares donde se puedan producir fallas. La profesora, la ingeniera, enseguida les va a dar justamente la parte de inspección visual, los distintos instrumentos con que se puede hacer esta inspección visual. Si bien dice inspección visual, es decir, que nosotros lo hacemos a través de la vista, pero también se utilizan ciertos elementos para, digamos, ayudarnos en esa inspección visual. Entonces, en primer lugar, lo primero que se debe hacer del componente es hacer una inspección visual. Esto para ver a simple vista si hay alguna degradación de ese componente. Es decir, hay que reconocer zonas críticas, por ejemplo, si hay una oxidación excesiva, si hay una deformación plástica, si hay zonas erosionadas, uniones soldadas, todo eso uno tiene que hacer un breve vistazo, ¿no es cierto? Digamos, llamando mal, pero hay que hacer una inspección de todos esos lugares donde uno cree que van a ser, digamos, la iniciación de una posible falla. Bien, aquí tienen un equipo, un generador de vapor, donde a través de la inspección visual se puede, digamos, determinar ciertos lugares donde es necesario tener en cuenta, inspeccionar siempre para ver cómo es el estado de ese lugar. Por ejemplo, tienen tubos en U, donde se puede producir un desgaste, o ustedes ven ahí también que se podría producir digamos, una corrosión, ¿no es cierto? Porque es un lugar cerrado y es, digamos, un lugar un poco inaccesible, entonces se puede producir, digamos, distintos tipos de fallas. También se puede producir una erosión, se puede producir una acumulación de sedimentos sobre alguna cañería, se puede producir fricción entre tubos, se puede producir un agrietamiento, se pueden producir distintos tipos de corrosión, se pueden deformar, puede haber una deformación de esos tubos, es decir, que uno va mirando, valiéndose de distintos instrumentos, va haciendo una inspección de todo el equipo para ver esas zonas donde es posible tener indicios de falla. Bien, una vez que ya se ha realizado esta inspección visual y uno ha anotado todas las partes que tiene que inspeccionar, el siguiente paso es, bien, el siguiente paso es cómo se hacía, ¿no es cierto?, para la preparación de las probetas, nada más que aquí estamos haciendo en el lugar. Imagínense ustedes una cañería que se conecta a algún equipo o a una caldera. Entonces,
tenemos que hacer todo ese proceso de desbaste, de pulido, en el lugar, en la cañería. Por supuesto, primero se hace, digamos, una parada para poder trabajar. Entonces, lo primero que se hace es un desbaste grueso, ahí como lo ven, se elimina, por ejemplo, capas de sedimentos que hay en la tubería para llegar al material verdadero, ¿no es cierto? O sea, todas estas capas de sedimentos son producidas por la acumulación de ciertos minerales sobre la cañería. Entonces hay que sacar toda esa capa y llegar al material propiamente dicho. Bien, una vez que se han eliminado digamos, esas capas, digamos, de acumulación que pueden tener, se hace un desbastado, un desbastado de la superficie, donde se puede, con amoladora, se elimina capas de metal degradado y pero siempre hay que tener cuidado de no dañar la pieza. Aquí tenemos cómo el desbaste, ¿no es cierto? Va, o sea, la profundidad que tiene cada capa y que hay que ir, digamos, sacando para poder llegar al material que nosotros queremos estudiar. Entonces, como ustedes ven en ese gráfico, tienen los distintos tamaños de las capas, o sea, de lo que se saca tanto en el desbaste como en el esmerilado, en el pulido grueso y luego en el pulimento final. Es decir, ya estamos avanzando sobre los pulidos. Bien, ahí dice que en la etapa esta de desbaste, la profundidad del metal oscila entre 0,1 a 1 milímetro, es decir, que se debe sacar, digamos, esa capa, esas capas la constituyen, como dice ahí, los depósitos, partes carburadas o decarburadas, todo eso hay que sacar para llegar al material, digamos, verdadero. Una vez que ya hemos sacado todas esas capas, procedemos al pulido grueso. ¿Se acuerdan ustedes que en el pulido grueso se utilizaban, digamos, papeles abrasivos que variaban entre 120 a 600? Es decir, tenemos que pasarlo a través de papeles abrasivos de 120, 220, 320, para ir obteniendo cada vez una superficie con menos raya y más lisa posible. Bueno, aquí, por supuesto que no tenemos, o sea, la probeta y la podemos pasar en una pulidora. Aquí tenemos el caño que está en servicio y tenemos que adaptar, por ejemplo, los flippers, se les coloca, ¿no es cierto? O sea, se le coloca las ruedas que tienen el papel abrasivo y con eso se va desbastando o puliendo. Entonces, primero se saca, ¿no es cierto?, la capa, digamos, las capas que están degradadas, las capas que están distorsionadas, para poder llegar a la microestructura real. Si ustedes ven en ese gráfico, tienen que la microestructura real está en el fondo, entonces hay que ir, digamos, sacando todas las capas superiores para poder llegar a la microestructura real. Bien, aquí tienen algunas micro de aceros inoxidables que, digamos, sin deformación, es decir, ya se ha llegado al material para poder ser estudiados. Ustedes ven ahí la estructura del acero inoxidable que, digamos, tiene esos límites de granos, pero ustedes ven como la estructura típica de un acero inoxidable. Bueno, una vez que ya es realizado el pulido
grueso, o sea, voy a hacer el pulido fino. ¿Se acuerdan que en el pulido fino se utilizaban abrasivos que eran más, digamos, de mayor, o sea, de menor grano, o sea, de granos mucho más pequeños, por ejemplo, que podían ser alúminas de distintas granulometrías, o también puede ser pasta adiamantada. Entonces, con eso se puede realizar el pulido. En este caso sería el pulido de tipo mecánico. Nosotros en este caso podemos tener dos tipos de pulido. Un pulido de tipo mecánico, que es este que lo realizamos con ese equipo que ustedes ven ahí en la parte izquierda de la presentación, con esas como laminitas son, como se acuerdan cuando se hacía el pulido fino en la metalografía destructiva, utilizábamos paños, entonces esos son también paños que van colocados ahí en el extremo, y se utiliza, como decíamos anteriormente, la pasta diamantada o bien alúmina. Con eso se, digamos, dan los últimos pasos del pulido, es decir, el pulido fino. En este caso, como yo les decía, se trata de un pulido mecánico. Ahí tienen, como en el caso del desbaste, cómo es que se van quitando las capas para llegar, digamos, al material, a la microestructura real. En el lado derecho tienen cómo se van pasando estas etapas de pulido. Ven ahí que tienen una estructura, digamos, un material totalmente rayado, y esas rayas van desapareciendo a medida que vamos realizando el pulido, hasta llegar, digamos, a la microestructura que deseamos estudiar. Entonces, habíamos dicho que todo lo anterior que vimos era un pulido de tipo mecánico, es decir, nosotros lo realizamos con ese equipo que tiene en la punta, ¿no es cierto?, los paños, o bien cuando hacen metalografía destructiva utilizamos, ¿no es cierto?, las pulidoras. Existe otro tipo de pulido, que es el pulido electrolítico, que se produce, o sea, al disolverse el metal, o sea, el metal se disuelve, ¿no es cierto?, bajo la circulación de una corriente. ¿Qué pasa en los pasos anteriores? Nosotros vamos puliendo, ¿no es cierto?, con todo, con las lijas primero el corte, después el desbaste, después el pulido grueso. Y nosotros cuando lo vemos, sí, vemos rayado, pero vemos todo como si sería liso, ¿no es cierto? Pero si uno lo ve muy detalladamente al microscopio, ve que esa superficie tiene, digamos, puntas y valles, es decir, tiene como picos, y ahí está indicando la profesora, como picos y valles. Entonces, digamos, ¿cuál es la función de este pulido? Justamente es disolver estas puntas, estos picos, de manera de ir emparejando la superficie. Todo ese material que se disuelve en los picos va a parar en los valles, y eso es lo que hace que va, como ustedes tienen ahí, que le está indicando la profesora en la gráfica B, cómo esa estructura se va, digamos, aplanando o haciendo más plana, esos picos se van, digamos, achicando, se van disolviendo hasta quedar una estructura más o menos, digamos, digamos, una superficie lisa. Bueno, entonces, ese es, digamos, el principio del pulido electrolítico, es decir, a través de una corriente, es decir, a través de la circulación de una corriente, que se forma una capa viscosa, justamente, que es el producto, ¿no es cierto?, de la disolución de esos picos que tienen la estructura, y dejar una estructura más o menos lisa. Es decir, nivelar esa estructura. Ahora,
¿cómo es, digamos, digamos, esto es lo que se produce en el material? ¿Cómo es, digamos, con respecto, o sea, qué es lo que pasa con digamos, el voltaje y la densidad de corriente? O sea, lo que nosotros estamos realizando, es decir, el pulido electrolítico, o sea, el metal no se va a pulir solo, ¿no es cierto? Necesita un, digamos, un químico que va a ir produciendo la disolución y por supuesto va a necesitar corriente. Entonces, cómo va, digamos, variando esta densidad de corriente con respecto al voltaje. Es decir, nosotros tenemos que ir, la próxima, por favor, vamos a ver cómo es, digamos, la variación justamente de esta densidad de corriente con respecto al voltaje. Es decir, nosotros colocamos el material, ¿no es cierto?, en la cuba y damos, ¿no es cierto?, empezamos a subir el voltaje. Esa cuba tiene, ¿no es cierto?, el electrolito que va a ir, digamos, produciendo, digamos, la disolución del material. Va a ir, digamos, llevando los iones, y entonces, a medida que vamos aumentando el voltaje, en la primera parte, si ustedes se fijan del gráfico, la densidad de corriente es proporcional. La película ahí, o sea, como tenemos una densidad que es proporcional al voltaje, hay una formación de una película. Pero esta película es inestable, es decir que, digamos, digamos, se difunde o se deshace a mayor velocidad que de lo que se forma. Y la superficie queda de un color mate. Una vez que hemos llegado al punto B, hay una disminución de la densidad de corriente y empieza a pesar de que sube el voltaje, una zona que se llama de pulido satisfactorio. Entonces, esta zona de pulido satisfactorio, digamos, es la zona donde se debe pulir. Ahí hay, ¿se acuerdan que anteriormente entre A y B la velocidad de disolución de la capa era mayor que la de producción? Bueno, aquí hay un equilibrio entre esas dos velocidades, por eso se llama zona de zona óptima de pulido. Cuando ya se llega al punto D y empieza a subir el voltaje y la densidad de corriente, ya hay un desprendimiento gaseoso y la capa se hace inestable. Esa zona ya no sirve. Entonces, siempre se tiene que llegar a la zona C y D, que es la de pulido óptimo. Bien, ahora, ¿qué se utiliza como electrolitos? Es decir, y el voltaje, ¿no es cierto?, en estos casos. Si se fijan en la tablita que está a la derecha, tienen electrolitos para distintos tipos de materiales. Por ejemplo, para los aceros inoxidables, el aluminio y otras aleaciones, tienen una mezcla de perclórico con butilcelosolve, la tensión que deben aplicar, en este caso para realizar un pulido óptimo. O sea que eso más o menos está tabulado cuando ustedes van a hacer este tipo de pulidos. Para un determinado material, por ejemplo, si quieren hacer un acero si quieren pulir un acero inoxidable o si quieren pulir otro tipo de metal, tienen más o menos ya los reactivos que se pueden utilizar y los voltajes a los cuales se puede trabajar. Una vez ya realizado este pulido, tenemos que saber qué microestructura se trata, ¿no es cierto? Entonces tenemos que revelar la microestructura. ¿Se acuerdan también? Siempre haciendo un paralelo con la metalografía destructiva. En metalografía destructiva, nosotros, una vez que estaba pulida la probeta,
lo que hacíamos es atacarla para poder revelar su microestructura. Ese reactivo iba a reaccionar con las zonas que tenían mayor energía y por eso se producía la delineación de los granos, la delineación de la microestructura. Bien, aquí también para poder ver la microestructura necesitamos atacar. Ustedes nunca pierdan el punto de vista que estamos en metalografía no destructiva. Todo esto lo estamos haciendo in situ, en el lugar donde está la cañería, donde está el equipo que queremos ver, digamos, cómo está su estado microestructural. Entonces, todo lo estamos realizando con equipos que se pueden adaptar para poder pulir, para poder, ya sea darle un pulido grueso, un pulido fino, o hacerle un ataque de tipo electrolítico. También utilizamos el tampón. No sé si lo dije al principio, pero este método que dio este metalógrafo francés Jacquet consistía de un electrodo que en la punta tiene, digamos, como un se llama tampón ¿no es cierto? Pero tiene, digamos, como una tapita y el otro lado va conectado al material. Es decir, un lado va conectado al material y el otro, el electrodo, es el que hace, digamos, tanto el pulido como el ataque. Entonces, o sea, esta es la técnica del pulido o bien el ataque. Y luego, o sea, son las dos cosas que había ideado, tanto el pulido como cómo impregnar esa microestructura una vez ya puesta a luz, digamos, sacada a luz la microestructura, cómo poder verla, porque ahí, por ejemplo, en una cañería que está unida a un equipo o en las cañerías que tienen en las distintas industrias, no podemos llevar el microscopio y poner ahí para poder mirarla, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer para poder ver esa microestructura? Bien, entonces, estábamos en el revelado, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos pulido la pieza, tenemos que realizar el ataque. El ataque puede ser químico, es decir, con algún elemento colocamos el reactivo y lo pasamos sobre la parte esa que hemos pulido, hemos dado los distintos tipos de pulido, o bien mediante un ataque electrolítico con este equipo de tampón. Entonces ya tenemos revelada la microestructura. Ahora, ¿cómo hacemos para poder, digamos, impregnar esa microestructura que está ahí? Como yo les decía hace un momento, no podemos llevar el microscopio y colgarlo ahí para poder ver la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza justamente la réplica. ¿En qué consiste la réplica? Si ustedes ven ahí en esa imagen, casi a la derecha tienen un frasquito con un líquido casi transparente. Esos son barnices, o sea, hay tres métodos mediante la aplicación de ese barniz. Es decir, ese barniz, en la parte pulida, uno lo aplica y lo deja secar y luego extrae la capita esa del barniz ya seco y eso lo mira al microscopio. ¿Por qué? Porque la estructura va a quedar impregnada en esa capa. Yo siempre les doy ese ejemplo que es para que ustedes los vean, ¿no? Es como, ¿se acuerdan cuando ustedes iban a la primaria y se colocaban plasticola en la mano? Y después dejaban que se seque y sacaban esa capita y ahí quedaba impregnada todas sus huellas digitales. Bueno, aquí, salvando la distancia, es algo parecido. Nosotros colocamos ese barniz y
dejamos que se seque, o sea, colocamos en esa parte que hemos pulido, le hemos dado los distintos tipos de pulido y luego hemos atacado, entonces colocamos el barniz, dejamos que se seque y sacamos esa capita y en esa capita va a quedar impregnada, digamos, la microestructura. Es como si sería un negativo. No sé si ustedes oyeron hablar de los negativos que se obtenían en fotografías. Antes, cuando se utilizaban los rollos fotográficos, se obtenían los negativos, y esos negativos, con esos negativos luego digamos, obtenían las fotos de papel. Bien, aquí es como si nosotros estaríamos obteniendo un negativo. Esta técnica del barniz es una de las técnicas. Otra, se utilizan unas placas que ya son placas comerciales, que son de la firma Struers, y que tienen, digamos, un respaldo de aluminio. ¿Por qué? Si ustedes deben, no sé si lo han pensado, cuando yo les dije que aplicábamos ese barniz, luego sacábamos esa capita y lo llevábamos a ver al microscopio. Si uno lo coloca en el microscopio, no va a poder ver. ¿Por qué? Porque son capas translúcidas, transparentes. Entonces los rayos no van a poder, para que uno vea en el microscopio metalográfico, el rayo tiene que incidir sobre esa muestra metalográfica y reflejar. Aquí, como es transparente, los rayos van a pasar y no vamos a ver ninguna microestructura. Entonces, ¿qué es necesario? Colocarle debajo un espejito o bien una placa, ¿es cierto? Una placa de aluminio o algo que pueda reflejar esos rayos para poder ver al microscopio. Entonces, tenemos el barniz, tenemos placas que lo produce la firma Struers, y hay un tercer tipo que es lo que se utiliza en el laboratorio. Nosotros, el metalógrafo del laboratorio, por un método ideado, digamos, que se ha traído al laboratorio, es aprovechar estas películas fotográficas que se utilizaban, los rollos fotográficos que se utilizaban con las máquinas, ¿no es cierto?, de antes. Se los limpia, es decir, que se saca todo el cloruro de plata, se saca todo lo negro y quedan esas películas transparentes, y de esa manera se coloca, ¿no es cierto?, un reactivo sobre la parte, sobre la pieza pulida, se coloca esa plaquita, se lo, digamos, se lo aprieta un poco durante unos minutos y luego se saca esa plaquita y ahí ya queda impregnado la microestructura del material. Luego esa plaquita, que es transparente, hay que colocarle un espejito, un vidrio de espejo atrás, y de esa manera se puede ver al microscopio la estructura de ese material. De esa manera uno puede estudiar la microestructura de un elemento del cual no se puede romper, no se puede hacer una metalografía destructiva, porque está en servicio, está trabajando. Entonces nosotros en el lugar hacemos el pulido, hacemos el ataque y sacamos esa réplica que nos va a definir la microestructura, que nos va a dar la microestructura, lo mismo que nos daba, ¿no es cierto?, ese pedazo de material que nosotros cortábamos, pulíamos, atacábamos y mirábamos al microscopio. Aquí, en vez de tener ese pedazo de material, tenemos esa plaquita donde está, digamos, impregnada la microestructura. Esas son placas de acetato, placas de acetato finita, que justamente, como yo les decía, en el laboratorio se las obtiene de esos rollos fotográficos antiguos. Se le saca toda la parte de cloruro de plata que tiene, que es la parte negra, y luego, bueno, se utiliza esa placa para
obtener la impresión de la microestructura. Es como yo les decía, es como cuando ustedes eran chicos, se colocaban la plasticola, dejaban que se seque y luego sacaban esa capita y veían ahí todas las rayitas de la mano, ¿no es cierto?, impregnadas en esa película. Bueno, aquí también, aquí lo que queda impregnado es la microestructura de ese material al cual necesitamos estudiar. Bien, aquí tienen las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. El barniz, el que primero vimos, es decir, lo que estaba en ese frasco, tiene muy buena resolución, es decir, si vamos a ver en el microscopio, vamos a ver una estructura, digamos, bien, o sea, bien nítida. Vamos a ver, podemos ver partes irregulares de la microestructura, poros, pero la desventaja es que se pueden producir, al colocar ese barniz, se pueden producir burbujas o pueden quedar, por ejemplo, partículas, ¿no es cierto?, que pueden estar volando en el aire y justo se asientan ahí, quedan impregnadas en esa película. Entonces después cuando uno va a ver al microscopio dice, ¿qué puede ser esto? Pero son basura que tenía sentada el material. Y además el fraguado, o sea, el secado que yo les decía, había que esperar que se seque, es de más de 30 minutos. Es decir, uno coloca el barniz y tiene que esperar media hora o un poco más para que se seque y poder sacar la capita y mirarla y estudiarla. Imagínense ustedes si están estudiando un equipo como el que vimos ¿cómo se llama?, en diapositivas anteriores, esas tuberías, y tienen que sacar 100 réplicas. Se pasarían una vida sacando las réplicas, porque tendrían que esperar 30 minutos, 30 minutos. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, la desventaja del barniz. Si bien tiene una excelente resolución, pero cuando uno está apurado y necesita sacar varias réplicas, esta técnica es un poco, digamos, incómoda porque tiene que esperar bastante tiempo para sacar cada una de las réplicas. Los otros métodos son más rápidos. Por ejemplo, las películas de acetato tienen muy buena resolución, es decir, podemos ver bien al microscopio. Lo colocamos y lo extraemos en 2 minutos, es rápida y tiene, digamos, o sea, hay distintas fallas que son mejores de estudiar con este tipo de placas. Y las desventajas es que el operador que las hace tiene que tener experiencia, tiene que tener mucha experiencia, porque siempre, o sea, en el material no todo va a ser, digamos, como ustedes han visto, si uno lo ve al microscopio, hay bastantes puntas y valles, entonces tiene que tener experiencia con todas esas áreas irregulares para no dejar de que esas zonas queden sin ver la microestructura. Y luego tienen las otras placas comerciales que tienen muy buena resolución, pero es para áreas muy pequeñas y para superficies que son muy, muy planas. Porque si no se deforma estas plaquitas. Y estas son, digamos, las ventajas y desventajas de estos tipos. Es decir, si hacemos un resumen de todo lo que hemos visto, es que hay una técnica llamada réplica que nosotros utilizamos para poder analizar la evolución microestructural de un material, dado que es importante para ver cómo evoluciona, para ver el estado de integridad de ese material, para ver en qué momento va a fallar ese material. Es una técnica no destructiva que justamente se hace en el lugar donde está trabajando este material, es decir, sin romper el material, ¿no es cierto? Lo primero que se hace es desbastar, sacarle todas las incrustaciones que pueda tener,
luego se hace el desbaste, el pulido grueso, pulido fino, se ataca y luego se colocan estas plaquitas donde va a quedar, digamos, impregnada la microestructura. Esa plaquita luego se lleva al microscopio y se la estudia y es, digamos, es la microestructura que uno puede ver si ha realizado la metalografía destructiva. Es la misma estructura. Nada más que aquí, bueno, es, digamos, como como en el caso, como un negativo de una foto. Y de esta manera uno puede estudiar la evolución microestructural del material. Bien, hasta ahí entonces esta técnica que es muy utilizada porque nos da, ¿no es cierto?, mucha información para ver, ir siguiendo el material. La inspección visual es fundamental porque las zonas que pueden tener conflicto, las zonas que pueden mostrar defectos, las zonas que son factibles o necesarias de revisión, salen a partir de la inspección visual. Bueno, ahora, la inspección visual básicamente es lo que ustedes tienen en la cabeza, que es ir y observar. Ahora, supongamos que, y acá contesten si quieren con el chat, que están haciendo una pasantía y se los manda y les dicen, bueno, vayan y realicen una inspección visual. Por ejemplo, puede ser, que es el que vamos a ver después, al eje del ventilador exhaustor. Es un eje pesado, tiene más o menos, creo que 1,5 toneladas, una cosa así. A ver, ¿ustedes qué llevarían? ¿Qué preguntarían? ¿Qué harían? ¿Se irían así con las manos vacías? ¿Qué llevarían? Después vamos a hablar, digamos, de lo que llegarían a poder ver, pero inicialmente, para ir a hacer una inspección visual, ¿con qué se irían en la mano? Con nada. Ninguna idea, ningún aporte. A ver, vamos, chicos. ¿Qué se les ocurre? Una lupa, eso está muy bien, puede ser para ver detalles más pequeños. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué preguntarían, por ejemplo? A ver, yo les digo, bueno, vayan a hacer la inspección. Ustedes nunca han hecho, entonces, a ver, ¿qué preguntarían? Perfecto, puede decir si se escucha alguna irregularidad. Eso está bueno, porque vamos a ir y vamos a ver. Pero esto es visual. Está bien, esa es una cosa que se controla, efectivamente. Si hay algún ruido anormal, uno puede, digamos, anotar. Por ejemplo, ustedes pueden ir y preguntar qué es lo que ustedes tendrían que notar o qué tendría que llamarles la atención. Porque, bueno, ustedes van a ir y decir, bueno, pero, qué sé yo nunca he visto, lo puedo ver. Entonces ahí le van a decir, por ejemplo, bueno, vos tenés que ver si hay cambio de color, tienen que ver si se puede ver algunas fisuras, tienen que ver, bueno, ahí les pueden dar una serie de pautas para que ustedes por lo menos estén orientados en qué es lo que tendrían que buscar. Y una cosa que se puede preguntar, por ejemplo, es si no hay una checklist de algunas cosas que ya estén tipificadas como importantes de revisar. Entonces, por ejemplo, como él decía, por ahí si se escucha ruido, bueno, habrá que ver si hay algún giro que no esté bien. Pero bueno, normalmente estos por ahí también se inspeccionan en las paradas, así que ahí capaz que no se escuchan. Esas son novedades que uno puede ir detectando cuando hace las recorridas en planta, que también son tipo de inspecciones estas cuando la planta está en funcionamiento. Bueno, está bien, digamos, ya más o menos sabemos qué es lo que tenemos que mirar, qué tendríamos que buscar. Bueno, estoy yo y mi lupa, ¿y qué más? Tal vez me dieron una checklist, tal vez no, puede ser que no haya. A ver, chicos, ¿qué más llevan? Vamos a terminar la clase hasta que ustedes hablen. Bien, ahí está, puede ser una buena iluminación porque
Ese es uno de los factores que inciden directamente sobre la inspección visual. Entonces yo me llevaría, por ejemplo, una linterna, por las dudas, me toque algún lugar más oscuro, o no necesite alumbrar bien. Bueno, tendría que llevarme algo para anotar, obviamente, alguna novedad, algo que me interese. Si es la checklist, tendré que llevar también alguna virome, algo para ver. Algún otro instrumento puede ser específico puede ser para controlar algún espesor, algo dependiendo de lo que yo vaya a medir. Bueno, en el caso del eje no, pero en otros casos sí. Y después yo tengo que llevar algo para hacer un registro, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, a ver, yo encontré una fisura, ¿de qué tamaño? ¿Cómo es? ¿Dónde estaba? ¿Y cómo me voy a acordar de eso? Tienen que llevar algo que ustedes siempre tienen en la mano, que uno ya no suelta. ¿Qué sería? Cuando ustedes quieran registrar algo, un momento, ¿qué es lo que hacen? El celular. En este caso es lo que se está llevando ahora. En realidad uno diría que tendría que llevar una cámara. Llevaríamos el celular, pero digamos el interés prioritario ahí es usar la cámara. Si no llevan el celular, podrían llevar una cámara. Entonces ustedes hacen un registro fotográfico de todas aquellas novedades que encuentran, ¿no? Y a ese registro fotográfico, por ejemplo, si ustedes encuentran una fisura, ¿sí? Lo ideal es también llevar algún elemento que nos dé idea de medida, porque yo puedo sacar una foto y decir, che, ¿cuánto medía esta fisura? Y no sé, 4 centímetros, y no sé, 30, porque en la foto, bueno, uno la puede agrandar todo lo que quiera. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es llevar, bueno, una regla, ¿sí? Una regla metálica en este caso, un calibre exactamente, algo que pueda dar. Y si no hay algo de eso, se puede poner algo que dé idea de tamaño. Por ejemplo, si yo le pongo una virome Bic, que todos conocemos el tamaño aproximado, y saco la foto de la fisura con la virome Bic al lado, yo después puedo tener idea de más o menos los centímetros que tiene. Entonces, siempre vamos a tratar de hacer un registro fotográfico y ver, de buscar alguna referencia. Y aunque ustedes no crean, todo eso está en una norma, porque inspección visual es, como les decía, un tema muy importante. Bueno, entonces, vamos a ver. Es simplemente, como ustedes decíamos, hacer la observación usando el sentido de la vista. Bueno, ahora, eso tiene bastante aristas en lo que es la inspección visual. Si bien no se requiere un gran entrenamiento del operador, sí tiene que tener una capacitación y cierta experiencia, porque hay que saber, como yo les decía, qué es lo que vamos a mirar, porque si no vamos, y muchas veces se nos pueden escapar detalles que son muy importantes, ¿sí? Es con todo lo que es control, todo lo que es ensayo no destructivo, empieza con una inspección visual. Entonces, y esto es simplemente usar el sentido de visión y complementarlos con algunos instrumentos que pueden ser de magnificación, como decía su compañero, tal vez una lupa. Se pueden llevar algunos instrumentos de iluminación, como puede ser una linterna. Ahora se usan mucho estas linternitas que son más cómodas, que son las de tipo minero. Y también se puede llevar algún instrumental de medición. Y hay algunos que son muy específicos para lugares muy concretos, por ejemplo, las soldaduras, ya les voy a mostrar. Ahora, hay varios factores, bueno, ¿dónde se puede aplicar? Esto se puede aplicar en general a todo, ¿no? Y nosotros lo vamos a orientar más a todo lo que es la inspección de superficies y la parte de objetos opacos, porque no estamos hablando fundamentalmente de componentes industriales, ¿eh? Pero se puede también inspeccionar algunos otros objetos transparentes. De todas maneras, nosotros nos centramos en la primera parte. ¿Y qué es lo que podemos llegar a detectar con la inspección visual? Bueno, en general vamos a detectar anomalías superficiales. Pueden ser arañazos, pueden ser excesos de rugosidad, por ejemplo, que nos pueden dar cuenta de que hay algo que no está bien lubricado, que se está desgastando mal.
áreas, por ejemplo, que no estén cubiertas por una pintura, que el recubrimiento se haya caído. Vamos a poder detectar algunas fracturas, obviamente, eso ya son cosas más gruesas, pero también se puede detectar porosidades que se hayan originado, zonas donde haya corrosión. Normalmente esas zonas, además de tener cambio de coloración, bueno, ya algunas van presentando el óxido o pérdida de espesor, o sea, se puede notar, digamos, que hay zonas que están con disminución de la parte superficial. Podemos detectar grietas. En algunos casos donde es posible, podremos medir las dimensiones si tenemos acceso a ambos lados del espesor de la pieza. Podemos ver la detección de algunos objetos extraños, puede ser que se le hayan pegado algunos compuestos de los mismos que están dentro de lo que se fabrica, si están en algún circuito de ventilación, puede ser alguna partícula que se le haya pegado. Y bueno, y se puede ver, obviamente, tratar de ver cómo están los componentes y en qué condiciones. Entonces, así a modo de ejemplo, nosotros, por ejemplo, podemos ver esta que es muy sencillita, donde tenemos una escalera, donde se inspeccionan, por ejemplo, las barandas, y se puede ver, por ejemplo, acá muy fácilmente una grieta, ¿sí? Bueno, esto después de analizar un poco, esta barandilla, aparentemente lo que tenía era que se le entraba agua, entonces cuando se congelaba, bueno, el agua tiene mayor volumen y eso causó la fisuración. Bueno, esto es una baranda, o sea, esto puede tener su riesgo en un equipo, esto puede llegar a ser bastante catastrófico. Pero para que ustedes vean, digamos, lo que se puede llegar a detectar en lo que es la inspección visual. Bueno, las soldaduras, como les decían, son zonas básicas para inspeccionar. Ya les voy a mostrar cómo se inspeccionan, porque ahí se tienen algunos elementos especiales. Bueno, y con respecto a las ventajas y limitaciones que tiene todo lo que es inspección visual, lo bueno es que nosotros podemos inspeccionar todo o casi todo. El equipamiento siempre es simple y se requiere un entrenamiento mínimo. Pero les repito, aunque es mínimo, tiene que estar capacitado quién va a hacer la inspección visual. Y como limitación, bueno, pueden evaluar solo superficies, dependemos mucho de una buena fuente de iluminación y del acceso a la superficie inspeccionada. Y acá no lo dice, pero en general, ¿no? Esto y en todos estos ensayos, cuenta mucho el operador en el sentido de que cómo está el operador, porque muchas veces acá entra a jugar el cansancio, entra a jugar, no sé, si se siente físicamente bien, o sea, no es lo mismo que el operario vaya bien de salud que, por ejemplo, con un resfriado muy fuerte, porque eso, bueno, no lo predispone, que no haya tenido un buen día, que son cosas que aunque a uno les parezca elementales, la verdad es que pueden llegar a incidir en este y en los otros. Si uno tiene una persona todo el día infeccionando y bueno, y está con calor y está lleno de polvo y tiene que andar con el barbijo, con las protecciones oculares, tiene que andar con el casco, con cubierto los oídos por los ruidos y demás, la verdad es que uno trabaja incómodo. Entonces, con el correr del tiempo, de las horas, el rendimiento no es el mismo. Esas son cosas a tener en cuenta. Bueno, y con respecto al tipo de examen, uno puede hacerlo a ojo desnudo, que es lo que decíamos, es una observación directa, sin ningún complemento, o usar algunas magnificaciones, ¿sí? En este caso, normalmente uno busca algunas marcas o algunos lugares que presentan alguna condición anómala. Los otros hace una visión más general. Bueno, y con respecto a cómo se inspecciona, bueno, también es bueno que el que inspecciona conozca un poco del tema. O sea, yo tengo que saber mínimamente cómo funciona este equipo, qué es lo que hace, qué pesos tienen,
cuál es el trabajo, cuál es la función del equipo, que es lo que hablábamos un poco en la clase anterior de la falla, para poder, a partir de ciertas señales, como dice, imaginar o orientarnos hacia el daño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienen marca, pueden ser que venga ya del fabricante, del proceso de fabricación. Si, por ejemplo, aparecen algún tipo de falla, de desgaste, nosotros podemos tal vez pensar que hay está expuesto a alguna carga excesiva. Si hay zonas decoloradas, podemos ver que quizás en algún momento ha estado expuesto a sobretemperaturas, entonces se llegó a oxidar. Si hay grietas, también puede ser el exceso de carga. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden permitir hacer, digamos, que esta inspección visual sea más efectiva. Y después tenemos una clasificación que nos dice que nosotros podemos hacer una inspección visual directa si nosotros lo hacemos frente al equipo o con la ayuda de algunos instrumentos, pero estamos siempre cerca del equipo, ¿sí? Eso está regulado. O puede ser una inspección visual remota, donde nosotros ahí ya sí o sí vamos a tener que utilizar algunos complementos y inspeccionamos cosas que están tal vez fuera de la vista directa del inspector o a cierta distancia, ¿sí? Para la inspección visual directa, bueno, nosotros tenemos una serie de complementos que nos ayudan en forma que nosotros mismos podemos usar, como por ejemplo este tipo de calibres, después les cuento para qué son, o tal vez algunas amplificaciones, algunas cosas ahí, pero en forma directa. Y después tenemos para la inspección visual remota, tenemos algunos instrumentos donde nosotros podemos a través de algunos instrumentos que tienen, por ejemplo, algunas cámaras incorporadas, y nosotros vemos en los visores, parecido a lo que es, por ejemplo, la endoscopía en el ser humano, que digamos, lo que entra es la cámara al lugar de inspección y nosotros podemos ver eso en un visor que está alejado del lugar de inspección. Ya les voy a mostrar un poco más. Bueno, entonces, como yo les decía, nosotros podemos tener el especial visual directo, que según la norma nosotros tiene que estar dentro de las 24 pulgadas, o sea, más o menos los 600 milímetros, y en un ángulo no menor de 30 grados. O sea, tenemos que tener al frente prácticamente, ¿sí? Y en algunos casos el examen visual remoto, que ya lo hacemos con algunos instrumentos como telescopios, boroscopios, los que tienen estos instrumentos, como yo les decía, que son parecidos al endoscopio con el que se hace en la parte de medicina. Bueno, ¿qué cosas podemos usar como accesorios? Bueno, para que ustedes se den idea de cómo poder llegar mejor a esos lugares, por ejemplo, nosotros tuviéramos que examinar un caño y necesitamos examinar la pared interior. Bueno, entonces, o alguna pieza que está en un ángulo que a nosotros nos impide ver. Bueno, en ese caso, así como ustedes vieron estos espejos que están en algunas esquinas que nos permiten ver, digamos, en la otra dirección, bueno, así hay cosas con las que nosotros nos podemos ayudar para la inspección. Unas cosas que se usan mucho son, bueno, son estos, por ejemplo, estos espejos, se pueden tener estos espejos curvos, y se usan mucho estos espejitos que son como los que tiene el dentista, con el cual yo puedo acceder a algún lugar, a alguna pared, a mirar a una pared por detrás que de otra forma no la podría ver. Esto se usa bastante. Entonces uno va con una lupa, puede ir con este espejito. Bueno, ahí teníamos los amplificadores, o sea, son lupas de bajo aumento, como todas. Es bueno conocer un poco los principios de óptica, porque eso, bueno, puede ayudar a interpretar un poco mejor cómo funciona cada tipo de lente, y en ese caso, cómo puedo ponerlos o colocarlos para mejorar la incidencia de luz en el punto que se necesita. Y algunos principios como qué altera o qué no altera la visión.
O sea, cuando se trabaja en esto, en todo lo que es ensayo no destructivo, es bueno conocer todos los principios que hay. Bueno, estos son algunos otros aparatitos que a veces se pueden utilizar para adicionar en la parte de amplificación, ¿sí? Algunos necesitan un poco más de apoyo para instalar, otros no, pero bueno, digamos, son distintas cosas que se pueden llevar. Se puede llevar también un prisma, porque esto nos permite también direccionar los rayos de luz hacia el lugar donde nosotros estamos necesitando. Eso también se puede llevar. Y una cosa, un aspecto importante que tiene la inspección visual es la parte dimensional. Entonces, se acostumbran a llevar también, según el tipo siempre de componente que se va a inspeccionar, algunos dispositivos de medición. Algunos son los que ustedes ya conocen, pero aunque no crean, estas reglitas son fundamentales. Nosotros andamos con una de estas reglitas porque también nos sirven, como les comentaba hace rato, para hacer referencias de tamaño cuando se encuentra alguna novedad importante. Se puede, si vamos a medir, podemos llevar lo que nosotros conocemos, que son los micrómetros y los calibres, para poder hacer mediciones. Se pueden llevar también bueno, estos equipos, bueno, los calibres que ustedes conocen. Ahora los calibres ya vienen de este tipo, son todos digitales, o sea, con una lectura más directa y más fácil. Se pueden llevar esto que son los comparadores. Estos trabajan por apoyo y bueno, ya sea que tengan este reloj o digitales, también nos pueden, se usa sobre todo para medir espesores pequeños. Después tienen estos calibradores que se llaman galgas. Estas son unas chapitas, ¿sí?, que tienen distintos espesores. Normalmente se las compra así digamos, en una gama de medidas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes no pueden acceder a algún lugar, a mí me tocó una vuelta medir, por ejemplo, el huelgo entre una batea y la base, que por norma no tenía que ser menos de 2 milímetros. Y bueno, es imposible medir porque la batea tenía la base redonda y ahí no se podía meter una regla, nada. Entonces, bueno, compramos una galga de 2 milímetros porque estas son flexibles y bueno, si la galga entra, digamos, y ajusta de determinada manera, se sabe que la medición es correcta. Entonces, estas vienen de distinto milimetraje o de distinta medida y estos se controlan, ¿no? Vienen calibradas por un aparato de mayor jerarquía, de manera tal que uno puede garantizar que efectivamente la medida que dicen es. Estos vienen distintos jueguitos y vienen con distintas terminaciones, todo para lo que uno necesite medir, por ejemplo. Entonces uno va con el juego de galgas según el lugar donde vaya a hacer la medición. Hay algunos calibres especiales como estos, que ya tienen una forma definida y en general muchos de estos vienen para utilizarlo en soldadura. Por ejemplo, ustedes tienen estos que están acá, que nos van a medir, por ejemplo, las zonas del filete para ver cómo están, o por ejemplo acá, que nos van a medir la forma del cordón de soldadura, que tiene que estar dentro de determinados valores de curvatura. Entonces ahí también, estos también vienen, como ustedes ven, de distintas formas. Para medir según la posición, el tipo de soldadura se puede ir controlando, tanto la posición como la curvatura, las medidas del cordón. Eso se utiliza bastante. Bueno, estos también son medidores de longitud, que nada más que son con un poco más de precisión. Después tienen, por ejemplo, algo que es muy conocido, que son estos que nosotros le llamamos nivel, que eso nos permite a nosotros ver, por ejemplo, la horizontalidad de ciertas piezas, de ciertos lugares. Bueno, esto ustedes lo conocen, así que saben cómo se usa. Así que se pueden medir distintas partes. Por ejemplo, podemos medir si hay algo que está desalineado.
Y acá, por ejemplo, este calibre que viene con un patrón de poros, como para que se pueda, si uno encuentra, pueda también clasificar el poro. Eso también se puede medir, se pone, entonces se busca obviamente el calibre sobre el poro y se dice, bueno, este es un poro de tal medida, de acuerdo al calibre tanto, y bueno, seguramente que estos están en norma, así que todo eso se puede ir haciendo. Después están estos calibres multipropósitos que nos sirven para medir tanto longitud como, por ejemplo, el tamaño de lo que se llama el tamaño de garganta, que son cuando estamos midiendo alturas en ángulos. Entonces, estos son algunos calibres de forma especial. Acá tienen cómo se usa el high-low, ¿ves? Porque es para ver las zonas de espesores, pero en general es para medir espesores pequeños. Por ejemplo, para todo lo que es la parte de soldadura, miren la cantidad de calibres que hay, entonces se puede, bueno, comprar o optar por aquel que sea más adecuado. Entonces, ustedes van a tener distintas herramientas para poder hacer la inspección. Bueno, ahora esto ustedes ahora lo van a entender mucho mejor, que son los indicadores de temperatura, que son estos que son de tipo pistola, como los que ahora nos toman la temperatura cada vez que entramos a algún lugar. Pero bueno, esto los hay a nivel industrial, donde nosotros, por ejemplo, lo podemos usar para hacer un mapeo térmico, y donde vemos, digamos, temperaturas atípicas. Suponte, por ejemplo, a una vuelta, digamos, que haciendo el mapeo del horno, nos daban temperaturas altas, muy altas, más de las que debieran, y además la zona estaba medio enrojecida, pues estaba enrojecida, por eso se toma la temperatura, y bueno, después cuando el horno se paró y se pudo entrar, que eso fue mucho tiempo después, toda esa zona por detrás se habían caído los refractarios. Entonces, bueno, hay son un montón de cosas que se pueden ir detectando. Bueno, vos decís, si no está la temperatura que está preestablecida de trabajo, bueno, algún problema hay, ¿sí? Y bueno, estos pirómetros vienen ya con mucha tecnología, algunos vienen con información que luego se puede bajar a PC, y otros que, bueno, puede uno colocar una sonda en algún lugar que necesite y tener la legtura. Bueno, y hay otros tipos de aparatos como estos crayones que son sensibles a la temperatura, que uno pinta la zona y según el color que vaya tomando, también se puede ver la temperatura. Bueno, hay muchas cosas, y bueno, lo ideal, como yo les decía hace rato, sería poder llevar un microscopio, pero bueno, esto ya es un poquito más complicado. Bueno, acá, por ejemplo, tienen, como siempre, los auxiliares de la visión, que es como que estos que pueden ser con conexiones rígidas o flexibles, para poder hacer las inspecciones. Y está esto que también, por ejemplo, quería mostrarle. Este es un robot, es como un autito, que se llama Crawler. Esta pieza, por ejemplo, es la que usan para inspeccionar las soldaduras, ¿eh? O sea, lo mandan con control remoto a que recorra, las cañerías, que recorra algunas cañerías, y bueno, y contiene un sistema que permite captar las imágenes. Entonces uno lo va haciendo recorrer y puede ver qué es lo que hay, por ejemplo, dentro de una tubería. Los gasoductos se controlan con algo como esto. Esto, por supuesto, es remoto, ¿no? Porque no estamos al acceso de la zona inspeccionada. Pero bueno, equipamiento para hacer la inspección visual hay bastante, ¿no?